Hola, reciban saludos. Vamos a ver la unidad número 10 correspondiente al tema derecho administrativo con los subtemas concepto de derecho administrativo, cuál es su importancia para el estudio de nuestra carrera, cuáles son las formas de organización administrativas, en concreto lo que se conoce como centralización, descentralización y desconcentración administrativas, el acto administrativo, su clasificación y elementos, los servicios públicos, concepto, clasificación y justificación, así como la concesión administrativa, conceptos y tipos. Muy bien. Esta unidad, como pueden ver, es bastante extensa. Los temas y subtemas que trata, pues obviamente son materia de estudio por años. Sin embargo, vamos a tratar de abarcarlos de una manera muy general y por lo mismo pido el doble de su atención estilada. En primer lugar, el concepto de derecho administrativo se pudiera definir como una rama del derecho público encargada de regular principalmente la administración pública y la administración del Estado, ¿sí? Recordarán por ahí el concepto de Estado que vimos en la unidad pasada. ¿Cuál es el objeto de la administración pública? Pues la función administrativa del Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad y para prestar servicios públicos. Esa es la finalidad de la administración pública. Ahora bien, en el portal, en la presentación oficial, vienen algunas cosas que, como saben, yo hago complementos de acuerdo a la realidad, a la legislación vigente. Entonces, en este caso, de respecto de la organización de la administración pública federal, es decir, gobierno federal, ¿sí? Tenemos la centralizada y la paraestatal. Esto se regula por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en este caso. En cada uno de los estados generalmente es Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y esta Ley Federal de la Administración Pública, en su artículo primero dice: la presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. Y luego dice: la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados, aclaramos nosotros que son los órganos reguladores coordinados en materia energética, en concreto la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Todo eso integra la administración pública centralizada, es decir, la que depende directamente del presidente de la República, por así decirlo. En su parte final, este artículo dice: los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, por ejemplo, ahora que va a volver Mexicana de Aviación, esa es una empresa de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal, ¿sí? Allí nos está dividiendo qué es centralizado y qué es paraestatal. Son temas muy profundos, muy complejos, muy grandes. Ahora lo vamos a dejar así a nivel de definiciones y diferenciaciones de la ley. El otro punto de nuestro programa de estudios es la importancia del estudio de la administración pública, del derecho administrativo. Y en este sentido es importante porque de esa manera sabemos qué autoridad hace qué servicios públicos proporciona, qué trámites, autorizaciones, permisos, licencias, concesiones podemos tramitar ante ellos. Nosotros, por ejemplo, podemos ser proveedores de uniformes y calzado de gobierno federal mexicano, y para ese efecto necesitamos conocer lo que es en concreto Compranet para poder participar en las licitaciones públicas para adquisición de uniformes y calzado para los servidores públicos del gobierno federal mexicano. Aquí vemos precisamente los logotipos abajo a la izquierda de Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos y del Sistema de Administración Tributaria, que son organismos descentralizados los primeros dos y desconcentrado el SAT de la Secretaría de Hacienda. En medio vemos por allí una hermosa playa
y vemos aquí el mapa de México con el contorno en colores, hecha excepción de lo blanco, que sería territorio de frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Todo lo demás tiene lo que es mar, y en el mar está la zona federal marítima, que por eso vemos aquí la playa. La zona federal marítima es la franja que abarca de donde se mete la ola más profunda, la ola que llega más adentro de la tierra. Eso se llama pleamar máxima. De allí se miden 20 metros hacia adentro de la tierra, y esa región, esa zona, se conoce como zona federal marítimo terrestre. Inicialmente se hizo para la salvaguarda del territorio nacional, pero se concesiona, como lo podemos ver en muchos hoteles que tienen playa, a los particulares para que puedan bien tener protección y ornato, o para explotación turística. Entonces, por eso están ahí las imágenes. Ahora bien, la organización administrativa, como decíamos, puede ser centralizada, que está compuesta por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, allí con todos los logotipos y nombres. No me voy a detener para que ustedes lo puedan analizar después porque tenemos muy poco tiempo. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que esta figura pues es el abogado propiamente del presidente, que tiene personal a su cargo obviamente. Imagínense contestar todos los amparos, analizar leyes, reglamentos, todo eso es muy complejo y por eso se requiere todo este aparato especializado en el área legal del Ejecutivo Federal. Los órganos reguladores coordinados en materia mexicana, que son las dos comisiones que ya mencionamos, eso es centralizado. Lo descentralizado, por ejemplo, allí tenemos la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, y el SAT, que está acá a la derecha, como desconcentrado, directamente Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como es una función especial, la de cobrar los impuestos, se desconcentró de Hacienda desde hace años y por eso es Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, el otro punto es el acto administrativo, su clasificación de elementos. Esto es súper extenso, es uno de los temas más densos del derecho. Sin embargo, aquí, bueno, de manera sencilla diremos que un acto administrativo, por definición, es una declaración unilateral de la voluntad de un órgano del poder público que, en ejercicio de su función administrativa o de sus facultades legales, con efectos jurídicos, crea derechos respecto a casos individuales específicos, los extingue o los declara o los modifica. Por ejemplo, otorgar una concesión. Allí vemos abajo a la izquierda la carátula de un título de concesión de minas, que es un acto administrativo, propiamente hablando, un acto jurídico administrativo. Entonces, los actos administrativos, pues obviamente son actos jurídicos en donde un órgano del Estado, una autoridad estatal, en este caso del gobierno federal mexicano, puede ser de un gobierno estatal o puede ser de un gobierno municipal, ¿sí?, decide sobre una materia específica que es de su competencia, que es de su facultad, ¿sí? Entonces, Secretaría de Energía y Minas, pues nos va a decidir sobre si pedimos una concesión de mina para, si nos la otorga, para, por ejemplo, extraer y comercializar metales preciosos. Ahora bien, la clasificación de los actos administrativos por su esfera de aplicación pueden ser internos y externos. Internos, los que tienen efectos hacia la misma administración pública, y externos fuera de esta. Por su finalidad, los actos jurídico-administrativos pueden ser preliminares, decisorios o de ejecución. Lo voy a dejar allí porque les digo, estos son temas muy complejos, muy profundos y no tenemos tanto tiempo para poderlo analizar desafortunadamente. Por su contenido y efectos, son actos que incrementan o restringen los derechos de los particulares o que certifican una situación de hecho o de derecho. Y por su relación con la ley pueden ser reglados o discrecionales. Los reglados propiamente son los que se hacen en la forma que establece el reglamento correspondiente o la ley correspondiente, y los discrecionales son los que la autoridad puede hacer porque tiene una facultad pero no dice cómo hacerlo ni cuándo hacerlo. Entonces ahí son discrecionales. Por ejemplo, el indulto que el presidente puede otorgar a un reo que fue sentenciado penalmente es uno de los actos discrecionales como ejemplo. Entonces, los internos se producen al interior de la administración pública, por ejemplo, la determinación de horario de trabajo para un servidor público, ¿sí? Esto realmente es derecho laboral, pero vamos a tomar como que es un acto administrativo interno. Los externos, sus efectos jurídicos trascienden a la administración pública, ya que los efectos son para los gobernados. Por ejemplo, el otorgamiento de una licencia para construcción que da
un municipio por medio generalmente de su Dirección de Desarrollo Urbano. Por su finalidad pueden ser preliminares o de instrucción, que son ordenar, por ejemplo, que se inspeccione un lugar, ¿sí? Si es decisorio o resolutivo, entonces estamos hablando, por ejemplo, del otorgamiento de una constitución, y estos establecen, ratifican, modifican o extinguen obligaciones o derechos a los particulares generalmente. Y por su finalidad también pueden ser de ejecución, que son aquellos que se realizan para dar cumplimiento a un punto resolutivo o un punto decisorio. Por ejemplo, si se hace una expropiación y no se entrega voluntariamente el inmueble, bueno, la ejecución será hacer la desocupación del inmueble por medio del ejército generalmente para tomar posesión del inmueble que fue expropiado. Por su contenido y efectos pueden ser actos que incrementan los derechos de los particulares. Por ejemplo, una concesión de algún servicio destinado al Estado, en este caso volvemos a, por ejemplo, la concesión de zona federal marítima, pues imagínense cuánto te puede dar a ganar tener una concesión para explotación de la zona federal marítima, la playa, en uno de los principales destinos del país. Los actos que restringen los derechos de los particulares, por ejemplo, una expropiación limita mi derecho a la propiedad, pero el Estado me expropia para poder hacer algo de utilidad pública. Y los actos que certifican una situación de hecho o derecho, por ejemplo, son notificaciones y publicaciones que dan informe de otros actos administrativos, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta aquí para poder avanzar con los demás temas. Por su relación con la ley, como decía, bueno, pueden ser actos reglados que se hacen de la manera que establece la norma jurídica correspondiente, una ley, un reglamento, un manual, un instructivo, cosas por el estilo, o los actos discrecionales que se dan de acuerdo a lo que la ley le da como facultad a la autoridad correspondiente, y la autoridad decide si lo hace o no lo hace y la forma en que lo va a hacer. Ahora bien, los servicios públicos desde una perspectiva de conceptos, clasificación y justificación, tenemos por allí de manera muy genérica los servicios de sanidad o salud o salubridad general, los servicios de educación, los servicios de medio ambiente, los servicios de transporte público, servicios sociales, el Instituto Nacional de Empleo, los servicios básicos como el agua potable que le corresponde por premisa constitucional a los municipios, la administración de justicia que se brinda por medio del Poder Judicial Federal o bien de los estados. Entonces, en derecho administrativo debemos entender por servicio público un servicio técnico prestado al público de manera regular y continua para la satisfacción del orden público y por una organización pública, por una autoridad pública, ¿sí? El maestro Andrés Serra Rojas, uno de los más estudiados en derecho administrativo en México, lo define como la actividad técnica directa o indirecta de la administración pública activa o autoriza a los particulares que ha sido creada y controlada para asegurar la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen especial de derecho público. Como pueden ver, es un trabalenguas, pero es por lo que les digo, el derecho administrativo es muy complejo, es muy profundo, porque la administración pública es muy grande, son muchas leyes, reglamentos, decretos, puestos, organigramas, facultades, cambios y todo eso, ¿no? Entonces vamos a dejarlo allí con este apunte para tener una idea general del tema. Ahora bien, por su clasificación, de acuerdo al nivel de competencia de quien los presta, los servicios públicos pueden ser federales, que otorga el gobierno federal mexicano, como lo es precisamente la distribución de energía eléctrica, o en su momento lo que fueron Teléfonos de México, que después se vendió, ¿no? Ahora ya es privado. Sin embargo, ahora con esto de Internet para todos, pues está rescatando algo de lo que era este servicio público de acceso a la información y a la comunicación por medio de Internet para todos, por ejemplo, que en muchas ciudades, si se fijan ya en las redes Wi-Fi que capta nuestro celular, puede verse CFE Internet, te conectas y es gratuito el servicio. Pueden ser también estatales, que corresponden a los gobiernos de los estados. Por ejemplo, el transporte urbano, los camiones de servicio público de transporte en cada estado de la República, generalmente esas concesiones las dan los gobiernos de los estados. O bien pueden ser servicios públicos municipales, por ejemplo, el alumbrado público y la cuestión de parques y jardines, que corresponden a los municipios. Ahora bien,
Si clasificamos los servicios públicos desde su gestión, pueden ser de administración directa, que son los que el Estado, sea en gobierno federal, estatal o municipal, presta de manera directa, o de administración indirecta, que son administrados por particulares por una concesión. Por ejemplo, en muchos municipios vemos que hay concesionarios del servicio de limpia y aseo público que meten sus camiones y su personal para prestar el servicio de recolección de basura. Otra clasificación pueden ser concesionados, aquellos que el Estado otorga una concesión a los particulares. Por ejemplo, como decíamos, Teléfonos de México o la radio, se tiene que dar una concesión para poder tener un programa de radio. Son indelegables aquellos que el Estado no puede concesionar por ser exclusivos del gobierno federal, por ejemplo, los servicios de telégrafos. Sí, esto ya casi no se usa, pero tiene una razón de ser de seguridad nacional, que son comunicaciones muy importantes, pensando en lo que se puede sustraer de información de este tipo de servicios. Ahora, la concesión administrativa se da porque el Estado tiene la obligación legal de satisfacer las necesidades de su población, ¿sí? A veces no puede hacerlo porque le falta capacidad en cantidad o calidad, y de esta manera concesiona los servicios públicos para que los particulares lo provean. Generalmente los particulares invierten en la infraestructura o el equipo necesario, como en este caso camiones, vemos ahí en la imagen, para prestar el servicio de transporte público, y a cambio de eso les dan una concesión, ellos cobran y de esta manera recuperan su inversión y obtienen ganancias. ¿Qué es una concesión? Según el maestro Jorge Fernández Ruiz, es el acto jurídico unilateral, es decir, lo emite el Estado de manera unilateral, por el que le confiere a un particular la potestad de explotar un servicio o bien público para satisfacer las necesidades del interés general o población. Eso sería una definición de concesión. El maestro Gavino Fraga, otro de los grandes clásicos de derecho administrativo, dice que la concesión administrativa es el acto por el cual se concede a un particular el manejo o explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado. Como decíamos, por ejemplo, las minas, bueno, pues el suelo y el subsuelo son bienes de la nación. Se da la concesión para que el particular llegue allí, tome posesión, haga excavaciones y pueda sustraer minerales y venderlos. La concesión se realiza a través de un procedimiento. Una vez otorgada a una persona, el Estado supervisa que el servicio se presta de manera adecuada en los términos que establece el mismo título de concesión, ¿sí? Si el particular no lo hace de esa manera, la concesión se puede cancelar o se puede sancionar por no prestar el servicio de esa manera. La concesión es un acto administrativo, propiamente un acto jurídico administrativo, que otorga a un particular el derecho de prestar un servicio o explotar un bien del dominio público. Son dos vertientes: o prestas un servicio público o explotas un bien del dominio público. La concesión administrativa puede ser la concesión de un servicio público. Por ejemplo, aquí vemos abajo a la izquierda las casetas de cobro de las autopistas. Estas se dieron en los últimos 20 años, sobre todo donde el gobierno daba la concesión y los particulares, las empresas particulares, hacían la inversión, construían la carretera, se quedaban con la carretera y cobraban por el derecho a usarlas como autopistas de cuota. Hasta la fecha esto sigue siendo pasando. La explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público, insisto en el ejemplo que tenemos para minas, ¿sí? O la concesión de obra pública. Bueno, ahí está obra pública del Tren Maya, te voy a dar una concesión para que tú la puedas ejecutar, subcontrates y demás. Con esto terminamos nuestros temas y subtemas. Vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.